Moisés enseñó esto, pero Moisés dijo esto. Por eso cuando llega Jesús y empieza a hacer milagros, la gente de aquella época no va a entender de quién se trata ahora, porque amaban la ley, pero no amaban el conocimiento que traía esa ley. Era gente que se sabía nada más cosas de memoria. Pero fíjense, otra profecía de que habría un cambio de ley está en Jeremías 31. Igual, se vuelve a repetir Jeremías 31, versículo 31. Yo les voy a ayudar a leerlo. Dice: he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Y pongan mucha atención en el 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Mire lo que dice en azul: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero quiero volverle a leer lo que está en azul. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo le pregunto, ¿de manera literal se puede escribir en el corazón? ¿Es posible? La verdad es que no se puede. Lo que está hablando aquí en esta profecía es en un sentido figurado. ¿Y por qué lo dice así? Porque el pueblo de Israel ya había tenido dos grandes tablas de piedra donde por dedo de Dios se habían escrito leyes. ¿Cuál es el problema? Que al hecho de estar en piedras, pues en algún momento las arrumbaban, porque no las cargaban consigo mismo. Y eran leyes que en algún momento las vieron, pero que no siempre estaban presentes. Cuando aquí dice en Jeremías que dará una nueva ley, hará un nuevo pacto y lo escribirá en su corazón, está hablando que esta nueva ley necesitaba estar tatuada por dentro, necesitaba estar escrita en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, para que al hombre no se le olvidara qué era lo bueno y qué era lo malo. Dos piedras con las leyes pronto fueron olvidadas por el pueblo, cuando no tendría que haber sido así. El problema es que necesitaban tenerlas escritas para no olvidarlas. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Y miren, ahí van las ventajas de tener una ley escrita en el corazón. Dice arriba: la ley que aún está escrita en la piedra, lo que acabamos de decir, puede ser olvidada, escondida y arrumbada. Abajo dice: la ley que está escrita en el corazón permanece, letras grabadas en el espíritu, alma y cuerpo, y decretos de justicia y poder que llevo escritos sobre mi cuerpo. Esto es una realidad. Si algo va a buscar Dios de ti y de mí, es que así como el apóstol Pablo escribió que somos cartas abiertas y una carta tiene letras, que las letras que tú tengas escritas y cuando alguien se acerque a leerte sea la propia ley de Dios. ¿Cómo me puedo dar cuenta que alguien tiene escrito en su corazón la ley de Dios? Porque va a empezar a vivir conforme a la ley que tiene escrita. ¿Cómo me puedo dar cuenta que alguien no tiene la ley de Dios escrita? Porque va a vivir conforme a la ley del pecado. Aquí no hay hojas en blanco. O tienes escritos de Dios sobre tu corazón, o tienes escritos que el mundo también ha hecho de pecados sobre tu corazón y sobre tu cuerpo. O tenemos el nombre de Dios en nuestra frente, o no tengo el nombre de Dios. Pero aquí vean lo importante que es tener los textos correctos escritos. Si me pasan la que sigue, por favor. A esta es a la que quería llegar. En varios versículos de la palabra, y aquí solo te traje uno, y te digo la cita también para que lo anotes. Proverbios 3, del 1 al 3. Claramente Dios habla por mano de Salomón para dejar escrito lo que yo te estoy diciendo ahorita con otras palabras. Pero quiero que veas lo que dice: hijo mío, no te olvides, ¿qué dice ahí? ¿De mi qué?
Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y ¿cómo acaba diciendo? Escríbelas en la tabla de ¿dónde? ¿Se dan cuenta entonces cómo si tenemos una tabla en el corazón que es posible en ella escribir? Hace rato vimos un versículo donde dice: y yo escribiré mi ley en su corazón. Y años y años y años después, Salomón vuelve a escribir y a decir: escríbelas en la tabla de tu corazón. Porque se daban cuenta que sí teníamos y sí podemos tener cosas escritas. Y lo escrito habla de mí y de ti. Lo que yo traigo escrito va a decir más de lo que yo puedo hablar con mis propias palabras. Porque lo que tengo escrito no se borra, está ahí marcado. Es como cuando tú tienes una cicatriz por alguna cortada o algún accidente. Aunque la quieras borrar y la quieras quitar, permanece. Y si tú la ves, sí, esto tenía 6 años cuando me caí y me acuerdo que había una botella y un vidrio y etcétera, etcétera. Los escritos son y funcionan exactamente igual. Dejan una marca y representan algo en tu vida y en mi vida. Pero puede ser el caso que yo asista a mi iglesia, que yo escuche de la palabra, pero que yo no tenga nada escrito sobre mi corazón. Y puedes tener 8, 9, 15 años asistiendo a una iglesia y escuchando mensajes de poder y aún así no tener escrito ni siquiera que eres salvo. Porque a veces erróneamente creemos que Dios va a escribir sobre nosotros cumpliendo con asistir cada domingo. Y déjeme decirle algo: el asistir a la iglesia un domingo, eso hagan de cuenta que es el primer escalón, la primera decisión de decir: ok, necesito aprender. Pero los textos grabados se ganan en intimidad y en trabajo con Dios. Eso viene de Dios, es la mano de Dios que lo escribe. ¿Por qué les puse un collar ahí? Porque una comparación que se hace y que ahí está como una indicación es atar a nuestro cuello la misericordia y la verdad, que tiene que ver con la propia ley de Dios. Algo que nosotros nos ponemos en el cuello, como el caso de un collar, es algo que brilla y es algo de gran valor. La ley de Dios tiene que funcionar de la misma manera. La ley de Dios se tiene que ver reflejada en tu cuerpo. O sea, la gente tendría que ser capaz de poder discernir en cada uno de nosotros que tenemos una ley distinta a la ley del mundo. Que no te comportas conforme a la ley del mundo o del pecado. Y sabes que aquello que tú portas en tu cuello y que es de gran valor, no lo vas a dejar arrebatar. ¿O sí? ¿Tú te dejarías arrebatar algo muy valioso? ¿Y por qué la ley de Dios sí? A veces podemos defender más, en este caso del ejemplo que estamos poniendo, un collar, que la propia ley de Dios, que Dios empieza a entretejer sobre tu cuello. Y viene el pecado y te arranca lo que Dios empezó a entretejer de santidad. Y viene la mentira y te empiezan a arrancar lo que Dios empezó a entretejer de obediencia. Y no somos capaces de atarlas bien y defenderlas. Porque este es un punto bien importante. La ley de Dios se tiene que defender. Tú la tienes que defender. ¿Y a qué me refiero con defender? Hacerla real en tu forma de vida. Y hay un ejemplo que me gusta mucho. Hay una gran diferencia entre que yo lo pueda leer a que yo lo pueda comer y lo pueda hacer parte de mí. Yo puedo leer la Biblia y seguramente si tú eres cristiano y tienes familia en Conversa, en algún momento puede que te hayan echado ese argumento de: mira, ¿y de qué sirve? Ya has leído 5 veces la Biblia de inicio a fin y no cambias. ¿Y qué crees? Tienen razón. Lo que te están diciendo en pocas palabras, te lo traduzco, es: oye, ¿de qué sirve que tú lees la ley de Dios pero no la haces parte de ti?
Y la ley de Dios, y fíjese, el inconverso, quién sabe de dónde de repente saca tanto conocimiento. La ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y tú no honras. Y chin, te agarran en curva, y sí es cierto. Oye, pero la ley de Dios, ay, ¿a poco no dice esto? Yo no veo que tú tengas una vida como un cristiano debe de. ¿Y qué crees? Cuando nos agarran en ese proceso es porque nos falta hacer de la ley parte de nuestra vida. Sin importar cuántas veces tú le des vuelta a este libro y me puedas contar el arca de Noé, me puedas hablar sobre Eliseo y me las cuentes como historias, no tienen ningún valor si eso no va impactando y transformando tu vida. A ver, pregúntale al de al lado: ¿la Biblia ha transformado tu Biblia? Y si la persona se te quedó viendo como: chin, ¿por qué me haces esa pregunta? Pues bueno, trata de imaginar la respuesta, pero ¿sabes cuál es la situación? Que yo puedo ser impactado con un versículo, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ese versículo lo hago parte de mí, eso se queda y empiezo a entender el precio, por ejemplo, de mi salvación. Pero yo puedo venir a asistir y si nada de estas leyes hace eco en mi corazón, es como si nunca hubiese estado. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Cuando Jesucristo estuvo caminando en esta tierra, mucha gente le quiso poner un 4, como nosotros decimos. Acuérdense que los fariseos eran expertos en conocer la ley. Y créanme que eso antes era algo demasiado valorable. De hecho, hasta la fecha, ¿no? Uno está en una prédica y como dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 2 al 3, uno dice: ay, no, sí se ve que estudia. Como dice Apocalipsis 21, del 8 al 9. La persona que de repente empieza a saber versículos y los suelta, uno piensa como: no, hay un estudio. Con los fariseos pasaba igual. Eran tan doctos y tan trabajados en la ley que la gente les tenía miedo porque decían: este se sabe la ley de Moisés de inicio a fin. Error que yo haga, error en el que me van a agarrar y me van a decir: de acuerdo a la ley de Moisés, tú mereces esto. ¿Y qué creen? Que Jesús vino a enseñarles que eso no servía, que saberse una ley de memoria y no vivirla era igual a hacer un sepulcro blanqueado. De hecho, así les llama. Que el saberse la ley de memoria pero no vivirla da exactamente lo mismo. Hermano, yo vengo hoy, el día de hoy, a su casa a decirle, ¿verdad?, que no mire cuando el vino enrojece, porque puede ser causa de pecado. Y acuérdese que el alcoholismo es una atadura en su vida. Cierro la Biblia y si yo ese día me voy a tomar, ¿de qué chiste y qué trabajo tuvo ir a exhortar a una persona y hablarle ley de Dios cuando yo no la vivo? Y eso es algo que el inconverso siempre va a demandar y siempre nos va a decir a ti y a mí: háblame lo que tú vivas. Y esa es una frase bastante sabia. Cuando tú vivas una ley de Dios, tienes derecho a soltarla sobre otros para que la vivan. Pero yo no puedo soltar leyes de Dios que ni yo mismo entiendo. Imagínate, te pregunta alguien: oye, hermano, ¿y cómo es esto de la salvación? ¿Cómo sé si soy salvo y no soy salvo? ¿Se dan cuenta cómo el estudio y conocer la ley de Dios me va a permitir avanzar sobre otras áreas más complejas? Si no sé explicar, imagínate, las leyes en cuanto a la salvación, ¿cómo voy a explicar? Oye, hermano, ¿y qué es eso de los 4 seres vivientes y el trono y los 24 ancianos? Necesitamos avanzar. Fíjate qué sucedió con Jesucristo, y este versículo es bien importante. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, eso que está en rojo es la voz de Jesús hablando. Dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta ahí lo vamos a leer.
¿Sabes qué representa y qué está explicando Jesús a la gente? En pocas palabras les empezó a decir: a ver, no desconfíen de mí. Yo no vengo a decirte que la ley de Moisés está mal, ni vengo a decirte que lo que escribió Dios mi Padre en ese tiempo estuvo mal. Yo más bien vengo a cumplir lo que años y años atrás se dijo que yo haría en este lugar. Y el versículo 18 es bien importante, porque seguramente usted lo ha leído en otros pasajes paralelos que tal vez hasta se lo sepa de memoria. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca. Lo que estaba diciendo Jesús, en otras palabras, es: antes incluso de que se acabe el mundo y esto termine, todo lo que se escribió en la ley tiene que suceder y acontecer tal cual como está escrito. No crea que la ley que tenemos escrita puede cambiar de la noche a la mañana. De: ay, hermano, me apareció un nuevo libro después de Apocalipsis. O: ay, hermano, en mi Biblia vienen 30 capítulos más en Mateo. La ley que está escrita tiene que cumplirse tal y cual como fue. Jesucristo no venía a borrar ni un punto, ni un acento, ni una coma. Si me pasas la que sigue, por favor. Que ahí está. Jesús vino a enseñar en el Sermón del Monte y enseñarle a la gente que obedecer la ley era lo correcto y era lo más importante que el pueblo tenía que hacer. Que ninguna de sus letras y acentos iba a ser cambiado o quitado. Que Él venía a ser el cumplimiento profético de esa ley. Y bien importante, la última, que es en la que hemos hecho un poco de más énfasis: que Él venía a destruir un sistema religioso que no servía y enseñar la verdadera razón de la ley. El domingo pasado les preguntaba: ¿quién se sabe la Constitución de memoria? No, pues nadie, hermano. ¿Quién va a estar invirtiendo tiempo para memorizarse un libro tan grande? En ese puede que te dé un poco la razón, pero ¿qué crees? En el libro de la ley, en donde están tus derechos celestiales como hijo, si tú no los conoces, estás perdido. Si yo no conozco la ley que reina no solo esta tierra, sino en los cielos, ¿cómo voy a saber qué está bien o qué está mal? Si yo no escudriño la ley y no me es revelada al espíritu y a mi entendimiento, ¿yo cómo voy a saber qué está bien y qué está mal? Jesucristo vino a destruir un sistema religioso de gente que recitaba como perico la ley de Moisés. Y la ley de Moisés dice bla, 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 bla. Y se sabían los castigos, se sabían las ofrendas, se sabían exactamente todo, pero nadie vivía nada. Ese era el grave problema, que Jesucristo quería que la gente viera que Él iba a cumplir la ley, pero no de boca, sino de vida. La que sigue, por favor. Y este es al otro versículo que quería llegar, para que tú te des cuenta cómo el fariseo atacaba a Jesús. Aún siendo el Hijo de Dios, se le fueron sobres. Fíjate que dice, es Mateo capítulo 22, dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, fíjate el título que tenía, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dijeron: vamos a medirle el aceite, vamos a ver si muy docto y muy preparado tiene que contestarme la pregunta. La que sigue. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Fíjense cómo responde Jesús. Después en el versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acaba diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínense el infarto que les dio a los fariseos que a Jesús se le ocurriera decir que la ley se resume en dos cosas: en amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar a tu prójimo como a ti mismo.
Cuando ellos se sabían las ordenanzas de memoria, se sabían qué hacer en caso de que encontraran a una mujer en adulterio, qué hacer en caso de que encontraran a una persona robándole un bien a otra persona, y que Jesús contestara esto, que toda la ley de Moisés se resume en dos cosas. La que sigue, por favor. Y miren, si nosotros empezamos de alguna manera a organizar la respuesta de Jesús, que va a ser muy sabia, yo me voy a encontrar con esto, que fácil y sencillo, si a mí o a ti algún día te preguntan, oiga hermano, hermana, ¿me puedes explicar la ley de Dios? Si tú respondes, mira, consiste en amar a Dios por sobre todo y amar a tu prójimo como a ti mismo, ya la hiciste. Es una respuesta fácil y es una respuesta como la que dio Jesús. Es correcta. Estas dos frases encierran todo lo que Jesús enseñó lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Ahora, pásame la que sigue, vamos a desglosarlo. Aquí viene un poco más dividido para que tú veas cómo la ley de Moisés no queda borrada ni omitida. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué crees, pueblo de Chimalhuacán? Él es digno de tener los mejores sacerdotes, de tener el mejor sacerdocio. Él es digno de las mejores ofrendas. Él va a ser digno de que se levante el mejor tabernáculo. Él va a ser digno que se siga al pie de la letra los mandamientos que Él dejó. Lo que está ahí en rojo tiene que ver con el sistema de adoración que le fue revelado a Moisés, el tabernáculo. Y del otro lado dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué crees? Ahí entran las ordenanzas y la convivencia con los demás, el respeto, la ética, la moral, los otros 6 mandamientos que hablan sobre el respeto al otro: el no robarás, el no matarás, el no desearás a la mujer de tu prójimo, que tienen que ver con amarlo como a ti mismo. Por eso Jesús de manera sencilla dijo, yo no voy a pelear. Yo no voy a hablar si la ley, si el sábado, si no sé qué, si es correcto ayudar a no sé quién en este día. Si ustedes fariseos, y nos lo dice Jesús una vez más, si tú, iglesia de Chimalhuacán, entiendes que la ley consiste en amar a Dios por sobre todo y amar al prójimo, tú ya la hiciste y tú ya avanzaste. Si tú logras entender que Dios es merecedor de todo lo mejor que haya en ti y el papel que tenemos con el prójimo, eso es lo más importante. La que sigue, por favor. Y miren, aquí viene un poco explicado lo que yo te estaba diciendo hace unos minutos. En rojo dice, toda la alabanza, adoración, ofrendas y fiestas son para Él, porque no hay otro Dios entre los dioses como el nuestro. Y en azul dice, una familia en Cristo Jesús con valores y principios. Esa es la razón por la cual tú le puedes decir al que tienes al lado o enfrente, hermano o hermana. Porque si logramos entender cómo Cristo ha visto y ha vislumbrado a su familia, a sus hijos, yo voy a lograr entender cuán valioso es mi prójimo, cuán valioso es la persona de enfrente y de atrás. Pásame la que sigue, por favor. Y con esta voy a acabar y ahorita te voy a explicar otra situación. Quiero que pongas mucha atención a lo que está aquí escrito, porque en esto se resume prácticamente todo lo que hemos venido enseñando. Cuando tú escuches hablar de es que es el cumplimiento profético, tiene que ver con las cerezas de cuenta, la cereza del pastel, o sea, lo que faltaba, lo que era necesario poner, si no, no queda igual. ¿Jesucristo es el cumplimiento profético del sacerdocio? Sí. Y viene siendo un sacerdocio nuevo, no el sacerdocio levita, porque ese se equivocó, ese no hacía las cosas bien. Viene siendo un cumplimiento de un sacerdocio como el de Melquisedec. Jesús es el cumplimiento de las ordenanzas. ¿Qué crees, iglesia? Que sí, porque Él vino a perfeccionarlas y a enseñarnos con cada parábola lo importante que era entenderlas. Incluso aquellos que intentaron atacarlo antes de la crucifixión, Jesús todavía se mostró sublime y manso.
Jesús es el cumplimiento de las 7 fiestas totalmente. La gente del antiguo pacto la celebraba sin darse cuenta que eso era una antesala de lo que nosotros haríamos también para celebrar a Cristo. Por eso es que la iglesia tiene que celebrar las 7 fiestas, porque siguen vigentes en el nuevo pacto en Cristo. ¿Jesucristo la celebró? Sí. Cuando la palabra dice que tomó el jugo, lo repartió y tomó el pan y lo partió, ¿qué fiesta es esa? La Pascua. Y si tú y yo tomamos pan y bebemos vino, ¿qué estamos conmemorando con la Pascua? Que alguna vez el cordero inmolado fue dado y su sangre fue derramada y su cuerpo fue lastimado. ¿Te das cuenta cómo todo apunta al centro, a Jesucristo? Las 7 fiestas no tienen sentido si no hablamos de Jesús. Jesús cuando vuelva, Jesús cuando se da por nosotros, no tendrían sentido. Abajo dice las ofrendas. Y la otra vez les decía el domingo, si 1 kilo de bistec sale bien caro y la gente llevaba vacas, llevaba becerros por un error, te costaba llevar una vaca completa. Jesucristo viene siendo el cumplimiento profético de la mejor ofrenda. ¿Por qué digo esto? Porque ya no se necesitó otro sacrificio. No se necesitó que alguien más trajera otro animal y fuese inmolado. Jesucristo fue el cordero inmolado que murió por ti y por mí. Con esa sangre bastó. Por eso es que en este nuevo pacto tú y yo no necesitamos traer más animales. Y tenemos acceso al perdón y a la restauración. Allá del lado azul dice los mandamientos. Jesús viene a ser el cumplimiento profético de estos por excelencia, puesto que ninguno de estos falló ni se equivocó, sino vino a enseñarnos lo importante y la bendición que hay en honrarlos. Y por último arriba dice el tabernáculo, que ya no necesitamos construir uno como el que está aquí pintado en la pared, que ya no necesitamos montar un tabernáculo como lo hacía Moisés con las tribus de Israel para tener un tiempo de intimidad con Dios. El tabernáculo ahorita es tu casa, es tu vida, es el momento en el que decides adorar. Esta iglesia es tabernáculo de Dios, en un cumplimiento profético, porque ya no necesito poner cortinas, porque no necesito hacer lo mismo para gozar de alabar y de adorar a Dios. Es un cumplimiento diferente, pero no deja de tener su fundamento en lo que Dios enseñó a Moisés. Amén. Ok, de diapositivas ya terminamos. Ahora vamos a hablar usted y yo, todavía un poco más cerca, un poco más íntima nuestra charla. En esta tierra, usted se puede pasar un semáforo en rojo, usted puede agarrar su coche en sentido contrario, podemos hacer varias cosas de las cuales probablemente la policía no te cache. ¿Cierto o falso? Y aquí en la tierra, digamos que sí es posible evadir a la ley en ciertas cosas, ¿cierto o falso? Pero lo que sucede con la ley de Dios, dejada en la palabra, es que esa ley te escudriña de pies a cabeza. Y probablemente yo pueda engañar a los hermanos de aquí enfrente, puedo engañar a mi hermana de aquí atrás, y probablemente yo pueda medio aparentar que estoy bien. Pero ¿qué crees? Que cuando la ley de Dios me pesa, encuentra mis faltas, y cada falta tiene una consecuencia. Si yo no soy capaz de honrar los principios de Dios, ¿sabes qué va a suceder? Que me la voy a vivir de consecuencia en consecuencia. Yo cuando iba en la primaria, no sé si eso sigue existiendo, pero cuando nos tocaba nuestro grupo como hacer la guardia y todo este rollo, me acuerdo que nos decían: niño que van corriendo en el patio, lo agarras y tiene que recoger 10 papeles del patio. Entonces cuando nos tocaba hacer como policías de la primaria, para mí era lo mejor, porque podías aplicar la ley. Y decías: ya no soy el de quinto B, o sea, me toca la guardia y si te agarro, recoges. Aparte yo era muy bueno corriendo y siempre cada recreo eran mínimo 10 chamacos. Órale, 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 de primero, de sexto, órale, como caigan. Pero ¿qué crees? Tenía clientes muy recurrentes. Otra vez, lo agarré ayer, otra vez. ¿Y qué crees? Pues que no aprendían.
Había unos que decían, no, sí, ya yo no me voy a correr. Pero había unos que les gustaba vivir en la consecuencia, que los llevaras del suéter. A ver, uno, esa hoja no cuenta, no, suéltala, vete por otro, el bote. Si tú no aprendes a la primera, te la vas a vivir con consecuencias y con consecuencias y con consecuencias, porque no conoces la ley. Y a pesar de que la conozcas, si no la obedeces, las consecuencias van a estar sobre tu vida siempre. Si yo no soy capaz de honrar los principios de Dios y la ley que está contenida en este libro, el único que va a sufrir voy a ser yo. Y si yo leo en la ley que Dios dice, no cometerás adulterio, y yo entiendo perfecto a qué se refiere si soy casado o casada, y yo decido no obedecerla, probablemente la policía no me venga a regañar de esta tierra, decirme, oiga, usted es cristiano, a ver, saca el código número no sé qué, números 316. La policía de aquí no te va a decir nada, pero las leyes celestiales te van a empezar a medir y van a decir, este falló, tiene esta consecuencia. El reino de los cielos se mueve en ese nivel de legalidad. Hay leyes, hay abogados, hay tribunales, hay tronos. El problema es que tú y yo no lo conocemos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a nosotros nos gusta que nos apapachen y nos digan, tú no te preocupes, para eso Cristo murió por ti. Estamos en el tiempo de la gracia. Que estás fallando, pasa nada. Que quieres seguir fallando, échale. Y hay una nueva corriente cristiana en donde te dicen, salvos por gracia. Y la gracia y la gracia y el perdón y la gracia, y eso nos encanta, que nos digan que tenemos gracia. Pero ¿qué crees? También es necesario que nos digan que hay leyes y que con esas vamos a ser escudriñados. Si en tu escuela tienes un reglamento, si en casa tienes un reglamento, ¿qué no nos hace pensar que Dios va a pesar con las leyes y va a decir, a ver, yo te dije esto? Y yo incluso hablé desde tiempos antiguos que iba a pedir cuentas de toda palabra que saliere de la boca del profeta que iba a levantar en medio de ustedes. ¿Qué hay de la ley que dice no te inclinarás a ninguna imagen? ¿Qué hay, China? ¿Qué hay, Israel? A ver, México, ¿qué hay de esta ley? ¿Por qué vas detrás de tus baales cuando la ley dice esto? Y podemos pagar innumerables consecuencias, pero ¿sabes cuál es lo más complicado? Que el día que tus ojos se cierren de esta tierra, ahora sí, la ley de piedra que despreciamos, la ley que Dios quería escribir en tu corazón y en mi corazón, que la hicimos a un lado, la vas a ver de frente. Y tu vida y mi vida van a ser sopesadas bajo la ley. Por eso no podemos decir, yo no sabía. No, yo no sabía. Yo no sabía la ley, yo no sabía de santidad, yo no sabía de consagración, yo no sabía de obediencia, yo no sabía que tenía que guardar mi vida. Tú y yo no podemos decir eso. La gente del mundo que no conoce a Cristo, que está bajo la ley del pecado, y si nunca en esta tierra deciden entregar su vida a Cristo, puede que se las crean, de yo no sabía. Pero ¿sabes cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? Que tú tienes leyes reveladas del cielo en la tierra. Y sabes que la ley de Dios no tiene que ser un peso. Ay, qué flojera. Qué flojera, ley del diezmo, no, sáltatela. Ley de santidad, sáltatela. Ley de honra, no. Ay, la ley de pacto, no. Esto no puede ser un peso. Tiene que ser algo que te va a ayudar a formarte a ti y a mí para bendición. Amén. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, no se distraigan, ponte de pie. ¿Cuántos tienen abogado? ¿Cómo se llama su abogado? Cédula profesional. ¿De dónde, de qué universidad egresó su abogado?
para checarlo aquí en la base de datos de si está realmente o es de título chueco. A ver, ¿quién es su abogado? ¿Sabe qué es lo importante? Que lo que me está diciendo usted ahorita no solo sea de labios, sino que usted lo crea y lo entienda. Si yo estoy diciendo que mi abogado es Cristo, ¿sabe qué significa eso? Que yo ya tuve un tiempo de sincerarme con Él y decirle: esto estuvo mal, esto no está en orden en mi vida, redímeme. Y que tu ley sobre mí sea quitada con la misma sangre derramada en esa cruz. Pero si yo nada más grito que es mi abogado, pero el abogado ni te conoce, el día que te presentes al tribunal de Cristo y que Dios diga: a ver, vamos a escoger un ejemplo, a ver, Verónica, ¿quién es su abogado? Y que Verónica diga: pues Cristo. Y sabes, hasta la misma Biblia lo dice: ¿yo? ¿Cristo? ¿Y tú quién eres? Yo ni te conozco. Pero yo en tu nombre tocaba el piano, yo predicaba, echaba fuera demonios. ¿Tú quién eres? Yo no te conozco. Pero 15 años en la iglesia, diezmando, ofrendando, sirviendo, no te conozco. Porque eso no basta para que Cristo te conozca. Necesitas entrar en una relación real. Si yo digo que es mi abogado, es porque sabes que conoce mi caso y conoce mis fallas. Así funciona un abogado en lo natural. Oye, si yo te voy a defender, a mí échame la verdad. O sea, a mí no me vengas a mentir: ay, soy inocente, dime la verdad. Yo te pregunto: ¿y verdaderamente Jesucristo ya te limpió y te perdonó? ¿Verdaderamente ya tienes victoria en todas las áreas de tu vida? ¿Verdaderamente no hay nada oculto y secreto que esté en tu corazón? Porque en la medida en que permanezca algo oculto y secreto, ¿qué crees? Satanás, y tal cual la palabra lo dice, siendo un acusador, va a decir: hey, tú abogado, lo que tú no sabes de tu cliente y que nunca te confesó es que nunca pudo destruir la pornografía en su vida. ¿Lo sabías? ¿Y qué crees que va a hacer el abogado? No sabía. Una sola falla, una sola cosa que se mantenga oculta, le atas las manos al abogado que es Cristo. Ay, qué vergüenza, ¿no? Yo cómo voy a estar diciendo eso. ¿Sabe qué, hermano? Yo prefiero que la ley me pese ahorita que tengo vida en esta tierra. Porque si su ley me pesa y me escudriña, yo sé que me va a doler, que no me va a gustar, que va a haber cosas que voy a tener que cambiar, pero si eso me va a llevar a avanzar en mi propósito como hijo de Dios, yo quiero llegar arriba sin ningún caso pendiente. ¿Sabes cómo se resuelven los casos que no tienen deudas? Y la Biblia lo menciona en el Nuevo Testamento: buen siervo y fiel, bienvenido. Esa es la resolución más increíble que tú y yo podemos escuchar. Que tú te presentes y que Dios diga esto, y que Cristo diga: sí, pero mi sangre cubre multitud de fallas y cubre las multitudes de errores. Ah, sí, cierto, bienvenido, buen siervo y fiel. Si tienes la sangre de mi hijo, si tienes las marcas de la esposa del Cordero. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo quieren entender? Hay gente que ama el pecado y dice: Dios está padre, pero esto está mejor. Y Dios sí, me gusta escuchar los mensajes de poder, pero esto también me gusta. Ese abogado no es graduado de una universidad cualquiera. Su universidad fue por amor y fue por muerte de cruz. Y así te imagines lo peor, su sangre lo cubre. Solo hay una cosa que él ha dicho: hasta ahí no. Cuando Jesús dijo: aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no hay perdón. Pero de todo lo demás, Jesús ha prometido perdonar. ¿Y por qué tenemos que hablar este tema? Porque yo lo que he percibido, los pastores, la iglesia en general, es que nos gusta vivir sin ley y nos gusta vivir la ley a nuestra manera. Y cuando a una persona le empiezas a poner la ley de Dios, va a brincar su ley del pecado. Y cuando a una persona le sueltas palabra de la ley de Dios,
si tiene ley del pecado, van a chocar. ¿Sabes qué sucede cuando una persona verdaderamente está arrepentida y tú le dices, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Cristo te puede dar otra oportunidad. Cuando tu corazón está listo, mira, tú te postras, tú lloras. Pero cuando tú no estás listo es de, ¿según quién? ¿Tú? Y escuchas el mensaje con soberbia. Y si sale ley del corazón de tus papás, los vas a retar. De la persona que Dios use para sembrar ley, no lo vas a recibir, porque vas a defender tu pecado. Y para ti tu pecado no es malo. ¿Y sabes quién pensó lo mismo? David. David danzaba, David peleó contra el oso y el león, David mató a Goliat, David tocaba el arpa, David transportó el arca del pacto. David era un hijo entre los hijos. Pero ¿qué crees? Que un día decidió burlar un poco la ley y dijo, a mí me gusta esa mujer. Oye, David, es casada y a mí me gusta. Vela, aparte se está bañando y se está bañando en la azotea y yo la estoy viendo. Oye, David, pero acuérdate de la ley. ¿No eres tú de los consagrados? ¿No eres tú el que mató, el niño que mató al gigante? Sí, pero me gusta. Y como soy rey, se hace lo que yo diga. ¿Y sabes qué sucedió? Que David se metió con esa mujer. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios lo tomó por inocente? ¿Tú crees que Dios dijo, ay no, buena onda, él ha hecho muchas cosas buenas, vamos a darle chance? ¿Así funciona la ley del cielo? ¿Sabes qué Dios dijo? Por cuanto tú desobedeciste, por cuanto tu corazón se engrandeció y no solamente te metiste con la mujer, sino que con tal de salirte con lo que tú querías, mataste a su esposo, lo pusiste al frente para que lo mataran. ¿Sabes qué? En tus generaciones no faltará quien muera a filo de espada como tú lo has hecho con ellos. Y así sucedió. ¿Te das cuenta cómo la ley de Dios no es un juego? Y a veces en nuestra inmadurez, que no tiene nada que ver con tu edad biológica, con tu inmadurez espiritual, tú dices, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pues, ¿qué pasa? Y no te das cuenta que hay una ley que te está escudriñando y está diciendo no, 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 no. Pero solamente creemos que tenemos abogado ante el Padre, pero no nos gusta escuchar que la ley te escudriña. Y cuando Jesús hablaba, incluso ahí por boca y mano de Salomón, hijo mío, medita en la ley, tenía que ver con ese proceso que tú y yo pasamos por alto. A ver, ¿y qué Dios quiere de mí? Yo estoy seguro que prácticamente el 99% de nosotros, cuando tú eres tentado, tú no te sientas, a ver, tengo esta tentación, a ver, Señor, yo primero voy a escudriñar tu ley. ¿Sabes qué pasaría si tú hicieras eso? Automáticamente se corta. Inténtalo un día. Sé valiente y intenta una vez hacer cosas que nunca has hecho. No, pues yo soy preso de las tentaciones, siempre caigo. Sí, hermano, porque no tiene ley. Y aunque la sabe, no le gusta. Y no se ha dado cuenta que eso nos pesa. Y que eso representa algo en nuestra vida. ¿Y por qué la palabra dirá mi pueblo pereció por falta de conocimiento? Porque exactamente eso pasa. Las familias se destruyen y el cuerpo de Cristo muere por causa de que no tienen conocimiento. Y lo que estamos haciendo aquí domingo tras domingo, ¿sabes qué? Es contribuir a darte conocimiento. A que tú digas, esto ignoraba, pero sé ahora esto. Yo no soy el mismo de hace un año, desde que me empecé a congregar, desde que me empecé a ministrar, desde que empecé a entender niveles de sacerdocio, de pacto. Nosotros necesitamos entender conocimiento para que la ley sea nuestro beneficio. No crean que la ley es mala. Hay unos decretos tan poderosos que a mí me estremecen cada vez que los leo y tienen que ver con la ley. Y seguramente los has leído. Bienaventurado aquel que por causa de mi nombre lo persigan, porque ese verá la gloria de Dios. Bienaventurado aquel que cree sin ver,
porque ellos verán la gloria de Dios. Yo siempre que leo eso digo, amén, Señor. Sí, yo no te he visto, pero esa es mía, es mi ley. Y bienaventurado aquel que ha sido manso y humilde, porque éste heredará esto. ¿Te das cuenta cómo la ley es una bendición? La ley va a ser dura para el que se porta mal, pero la ley va a ser un deleite para el que camina y medita en ella. Hermano, no es cierto, no crea, la ley es esa cosa del antiguo pacto. No es cierto, hermano. La palabra dice que no se quitará ni una coma ni una tilde hasta que todo lo que está escrito en su ley se cumpla. La pregunta es, ¿cómo quieres tú la ley? ¿A tu favor o sobre tu cabeza en juicio? ¿Cómo quieres la ley para bendición o una ley que tú digas, híjole, y de toda esa lista le faltan hasta más, porque no me he arrepentido y no lo he entregado y ni pienso? Si tan solo entendiésemos que Dios dejó la ley para bendición de su pueblo, no estaríamos fallando tanto tú y yo una y otra vez. No estarían peleando los matrimonios tanto, no habría tanto problemas en los hijos, tanta perversión, tanta inmoralidad, porque nos falta ley. A ver, álzame la mano, ¿quiénes son papás aquí? Sin importar cuántos años tengan tus hijos, no importa. Baja tu mano. Yo les pregunto a los que alzaron la mano, ¿tú crees que tus hijos no necesitan una ley escrita en su corazón? Y el día que tú te vayas, ¿bajo qué ley van a caminar? ¿Bajo qué ley? ¿Qué ley está escrita en sus corazones? ¿La del pecado, la de la inmundicia o la de Cristo? Porque todos tenemos una ley. Nadie es libre, todos somos sujetos a una ley. Y el que cree que hace lo que quiera afuera en el pecado no se da cuenta que solo sigue una ley que dice haz todo lo que quieras y cuando quieras. Yo prefiero amar la ley de la consagración. Si eso es bendición para mí, para los míos, que así sea. Yo prefiero amar y meditar en las leyes de Cristo, porque se me van a pedir cuentas de cada palabra. Pongo otro ejemplo. Si Dios habló a la vida de César y le dijo una ley de consagración, de esa ley él ha de dar cuentas. Y si Dios habló a la vida de Galilea y habló sobre una ley de sacerdocio, de esa ley ella ha de dar cuentas. Y si Dios habló a la vida de Ceci una ley de alabanza, de esa ley ha de dar cuentas. Y si a ti, papá, Dios te habló una ley acerca de pastor en casa como familia, de esa ley has de dar cuentas. ¿Se dan cuenta cómo la ley es bien importante? El que no la conoce la va a errar en todo. Entonces, cada vez que usted tenga ese pensamiento de flojera, no, voy a poner toda mi atención para aprender, porque en cada prédica hay leyes que necesito entender. ¿Qué pasó cuando tú conociste la ley de no te inclinarás a dioses falsos? Si eras muy católico, esa ley te pegó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo dicen eso? No es justo, no se vale. Pero cuando la digeriste y la entendiste, te diste cuenta que era verdad, ¿sí o no? Y las demás leyes que te faltan por digerir, hay muchas que las tienes aquí y estás sí, no, pero cuando bajan y forman parte de tu cuerpo, el nivel de entendimiento es otro. Por eso te pongo el ejemplo de la idolatría, porque para algunos de nosotros eso fue muy fácil. Ah, sí, claro, que se vayan. Aburrido. Amo a Dios y seguiré esa ley siempre. ¿Y las demás leyes? Sobre esa estamos salvados. ¿Y las demás? Cierren sus ojos. Ceci, si me apoyas. Vamos a tener un canto de adoración. Y en este canto de adoración, el único propósito es que tú entres en intimidad con el abogado que dices conocer. Si tú conoces al abogado, habla con él. Tú necesitas exponer tu vida de pies a cabeza. A él no le puedes ocultar nada. Si tú y yo lo ocultamos, estamos guardando pecado para nosotros.
El propósito de este canto de adoración y de estos temas que estamos estudiando es que entendamos el poder de la ley de Dios, que es una ley inquebrantable, que como David creyó que no iba a haber consecuencias, sí las hubo. Y si es posible, tú necesitas pedirle a Dios: Padre, y si aún alcanzare misericordia, yo te agradeceré si quitas aún lo que me merezco vivir. Porque de cierto, hijos, incluso muchos de ustedes ni mereceríamos la oportunidad de estar escuchando un mensaje de poder. No lo mereceríamos. No hay gran diferencia entre nosotros y mucha gente de allá afuera. Y por pura gracia Dios te agarró, te apartó, te apartó, te apartó, te ha traído. Y Dios empieza a sembrar mensajes de leyes y todavía nos resistimos. Habla ahí con Dios en este canto de adoración. Examina mi corazón, saca lo oculto de ahí, Señor. No me puedo ocultar más de ti, pues sabes todo de mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y un espíritu que te pueda agradar. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Renueva mi ser. Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad. Borra mi rebelión. Por tu gracia sé que me levantarás. Examina. Habla ahí con Dios. Dile: Padre, examina mi corazón, aún lo más profundo, aún lo que tenga que entregar, lo que he decidido ocultar. Que sea tu ley escudriñándome, que pueda ver con entendimiento y claridad. Pues sabes todo de mí. Y hoy le cantamos: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y un espíritu que te pueda agradar. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Renueva mi ser. Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad. Borra mi rebelión. Por tu gracia sé que me levantarás. Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad. Borra mi rebelión. Por tu gracia sé que me levantarás, me levantarás.
Padre, hoy en tu nombre, Señor, queremos tener la ley escrita en nuestro corazón y tener la sabiduría para discernir y no ser presas de lo que el mundo anhela, sino al contrario, ser hijos e hijas con leyes escritas para siempre. Anhelamos, Señor, no solamente ser salvos, sino en esta tierra vivir por ti, para ti, y que cada ley y que todo lo que has dicho se cumpla, porque así como tu palabra dice, Señor, que todo podría pasar menos la ley. Abrazamos la ley, abrazamos el manto de la ley, el sistema de adoración, las ordenanzas y todo lo que tú dejaste en este nuevo pacto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un abrazo a quien tienes al lado? Dale la gloria a nuestro Dios. Dale un abrazo a quien tienes al lado. Bendice su vida. Suelta una palabra de bendición. Dile: es necesario obedecer la ley, es necesario atesorar la ley. Vamos a orar también por nuestros diezmos y ofrendas. Si tú necesitas un sobre, Gali, si nos ayudas. Ahí están las hermanas. Tú puedes alzar tu mano, pedir un sobre, ofrenda, diezmo, primicia, en el nombre de Jesús. Toma tu lugar y ahorita vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, ya para terminar. Vamos a orar, y mientras usted ahí está escribiendo en el sobre, acuérdese que ahí ponga peticiones de oración. Es un tiempo en donde se ora por lo que se escribe y se bendice el fruto de sus trabajos. Vamos a orar. Y si usted ya tiene listo su diezmo, también ponga su mano ahí sobre lo que Dios ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, hoy damos, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, porque tu provisión, Señor, sobrepasa todo. Porque a pesar, Señor, de la pandemia y de la situación, tu mano de poder está sobre nuestra casa. Hoy, en el nombre de Jesús, bendecimos, Espíritu Santo, los trabajos de cada uno de los hijos que están aquí, aquellos que están en oficinas, en el sector educativo, en salud, en economía, en empresas, aquellos que han emprendido su propio negocio.